No tan rápido porque es un tema bastante amplio, pero quiero empezar, para mí, quiero agradecer y es un gusto para mí poder ser parte de estos diálogos y fomentar este tipo de actividades. Antes de empezar, es de suma importancia para las personas que, independiente de los invitados que están participando, aclarar que la entrada es libre y es gratuita y que los organizadores nos reservamos el derecho de admisión o de suspensión de intervención de cualquiera de los presentes, cuestiones de conducta o en su caso por un tema relativo a la carga de datos de la plataforma. Les solicitamos a todos los asistentes, por favor, conducirse con respeto y les pedimos a aquellos que no vayan a tener una intervención que por favor puedan apagar su micrófono durante la intervención de todos los invitados. Dicho lo anterior, ahora comenzamos. Es el conversatorio en línea denominado ¿Qué pasó el 9 de noviembre de 2020 en Cancún? Testimonios y reflexiones. Antes de continuar, quiero agradecer a los invitados por su tiempo y en especial a la Escuela Superior de Leyes de Cancún por el espacio y apoyo y sobre todo porque en lo personal me consta que siempre han tenido un interés genuino para abrir espacios y tener estas conversaciones, ya sea de manera presencial o ahora bajo esta modalidad en línea. Y especial agradecimiento va dirigido evidentemente al director, al licenciado Jorge Alfredo Clemente Pérez y así como al licenciado Jorge Israel Clemente María por su apoyo en todo y manifestándoles también, aprovecho la oportunidad para decirles que como docente ha sido un verdadero placer y es poder colaborar y ser parte de esta institución. Por consiguiente, licenciado Jorge, le cedo la palabra si gusta comentar algo, será un gusto poderlo escuchar. Muchas gracias, colega, por la introducción. Y bueno, además de agradecerte a ti, colega, por la iniciativa que reconocemos en la Escuela Superior de Leyes que es tuya, es una iniciativa propuesta por ti, pues que confíes como siempre en la escuela, ¿no? Como foro para desahogar este tipo de temas que pues, son bien importantes. No quiero ahondar mucho en este tema porque quiero hacer una introducción rápida para quitarles el menor tiempo posible de debate. Y bueno, pues quiero empezar dando la bienvenida a la audiencia y a todos los invitados, a pesar de que no los personalmente, más que a la licenciada Estrella, pues ya los iré conociendo por la calidad del desahogo de sus puntos en este debate. Y estoy seguro que pues serán muy interesantes todos, ¿no? Y dignos de ser ¿cómo decirlo?, destripados, ¿no?, desmenuzados. Entonces, bienvenidos todos, audiencia, invitados. Por esta edición, esta versión del foro que estamos abriendo en esta ocasión, pues que no puede ser de forma en virtud de las circunstancias por pandemia, ¿no?, que tenemos por COVID y demás, de las que todos, estoy seguro, estamos conscientes. Continúo básicamente comentándoles que, bueno, yo estoy esta noche hablando con ustedes en representación del director, el licenciado Jorge Alfredo Clemente Pérez, quien no pudo estar presente en el evento, pero pues en su relación yo trataré de hacer la labor que le toca a él, ¿no? Como es justamente esta, darles la bienvenida, presentarme y ponernos pues a las órdenes institucionales de la comunidad, de la sociedad, del foro y en general pues del país, ¿no? Aunado a esto, queremos dejar bien claro que todas las expresiones que se vierten en este foro, todo el contenido que surgirá de viva voz de las personas que presentan una ponencia esta noche, calidad personal, a título personal, ¿vale? Ninguna de las situaciones que se planteen en este foro son en realidad una manifestación personal de la Escuela Superior de Leyes, en virtud de que nosotros damos como foro, así como hoy los tenemos aquí a ustedes, mañana podemos tener a cualquier otra persona que tenga algún interés de utilizar el foro y con gusto, ¿no? A cualquier sector social que tenga la necesidad de discutir un tema de forma pública, como este tipo de debates, pues la Escuela Superior de Leyes siempre ha estado abierta para este tipo de ejercicios. Es un foro, pues, universal, ¿no? Y bueno, ya sin más que anunciar, para no quitar igual más tiempo del evento, me despido. Sabemos que el foro va a ser de utilidad para todos
Y pues ya, si al final queda tiempo para quizás alguna otra conclusión, algún corolario relativo, pues, y si se da la oportunidad, un gusto tomaré la palabra, ¿no? Pero sin más por el momento, agradecemos nuevamente la asistencia de todos, agradecemos la iniciativa de la licenciada Estrella, que reconocemos de ella, y pues bienvenidos, ¿no? Yo así, de esta manera, termino mi intervención y te regreso la voz, colega, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Ahora bien, continúo presentándoles al panel de invitadas y de invitados. Todas y todos son personas y profesionistas de alto nivel, son seres humanos con una gran calidad humana, entrega y compromiso para contribuir de manera positiva y propositiva a la sociedad. Son profesionistas que están en un constante trabajo para la reconstrucción del tejido social y que, en pocas palabras, están poniendo su granito de arena para verdaderamente sí hacer una gran diferencia. Quiero presentarles a las invitadas y a los invitados. En primera instancia tenemos a la licenciada Cecilia Rasgado de Paz, invitada desde la Ciudad de México, abogada postulante, licenciada en Derecho con especialidad en materia laboral, actualmente fundadora de la firma de abogados Cecilia Rasgado Abogados, Soluciones Laborales Corporativas, ponente en diversos foros y conferencias de compliance en el sector no financiero y reformas en materia laboral y derechos humanos, certificada en DC3 por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para implementar normas de seguridad y salud en los centros de trabajo, capacitadora de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Poder Judicial en materia laboral, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y miembro de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados FEMECA, y además coautora de diversos libros en el área jurídica. Tenemos también a Daniela Benítez, licenciada en comunicación, asesora en gestión de medios, especialista en creación de contenido, experiencia en el desarrollo e implementación de campañas de marketing, social media, además de comunicación organizacional. Actualmente es diplomado en comunicación ambiental por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable del CONACYT. Está altamente y al 300% comprometida con todo el tema de sustentabilidad en la ciudad de Cancún, y algo que nos debe a todos como ciudad y como estado enorgullecer fue parte de la selección mexicana de surfing, representó a México en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, fue campeona nacional de bodyboard 2017, pentacampeona estatal de bodyboard por Quintana Roo, y en su debut en la profesional logró colocarse en el cuarto lugar del circuito de Norteamérica de la Association of Professional Bodyboarding. Tenemos también a Gracia Morales Saga, también orgullosamente cancunense, licenciada en Derecho, integrante de Ciudadanos por la Transparencia, coordinadora de Regidor 16 y vocera de Defensores Digitales de Quintana Roo, activista y promotora de la Ley Olimpia, que ha logrado reformas, ¿no?, en varios artículos del Código Penal del Estado, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recientemente hablo de esta semana, estuvo representando al colectivo en una reunión con el gobernador del estado de Quintana Roo para presentarle un pliego petitorio con 54 puntos para construir una agenda feminista y garantizar de forma efectiva el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos a Alejandro de Ita, licenciado en Derecho en Derecho Corporativo e integrante del Consejo Directivo de Ciudadanos por la Transparencia y titular del despacho LMD Legal SC. A Carlos del Castillo, arquitecto y empresario cancunense. Realizó sus estudios de arquitectura en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey y en el Centro Universitario de Diseño de Barcelona, director de Warm Architect, presidente y fundador de Ruta Nader AC, participa en asociaciones civiles como Proyecto Panorama AC, un proyecto que tiene reconocimiento a nivel internacional, el Comité de Reactivación del Centro de la Ciudad AC y director de proyectos como Corazón Donceles y Paseo Pionero. Y por supuesto, me presento, su servidora, Estrella Ríos Pérez, licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Constitucional. Soy consultora independiente en Derecho Corporativo, soy miembro de la Comisión de Transparencia de Coparmex Riviera Maya y, por supuesto, docente en esta institución. Yo estaré participando como moderadora, cediéndole la palabra a todos nuestros invitados. Y para empezar,
les quiero platicar. Este conversatorio surge a raíz de los recientes hechos vividos en Cancún. A manera de recapitulación, haré una breve síntesis. Para quienes no están del todo familiarizados, es importante que entendamos qué pasó. Bianca Alexis fue una joven reportada como desaparecida el pasado 7 de noviembre. Un día después, su cuerpo fue hallado en bolsas de plástico a poco más de 2 kilómetros de su casa. No solamente fue Alexis durante ese fin de semana, fueron en total 2 feminicidios en menos de 24 horas. Y los cuerpos de las mujeres fueron hallados la misma noche de ese fin de semana, entre el sábado y el domingo por la noche. El 9 de noviembre, colectivos feministas convocaron a una manifestación para exigir justicia por ella y por todas las mujeres que han sido asesinadas. Durante las protestas, policías de Benito Juárez dispararon a los manifestantes. Hubo al menos 4 personas heridas, entre ellas 2 periodistas que cubrían la manifestación. El gobierno estatal y el gobierno municipal culpó uno al otro como responsable de los eventos. Cabe destacar que ese 9 de noviembre yo, mientras veía los videos en vivo de lo que estaba pasando, no podía dar crédito que en la ciudad en que crecí estaba sucediendo eso. Fue desgarrador para mí darme cuenta que Cancún fue noticia internacional en medios como The Washington Post, The Guardian, BBC, US News, El País y otros más. Es por eso que quise abrir este diálogo, porque me pregunté qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Dicho lo anterior, cederé la palabra a los invitados, quienes tendrán entre 5 y 10 minutos para compartirnos sus testimonios, sus reflexiones en línea con cualquiera de los siguientes temas: Estado de Derecho y represión, feminismo, feminicidio, libertad de expresión y manifestación, participación de la sociedad civil. Luego entonces, por favor, Cecilia, si quieres empezar, agradeceré mucho tu intervención. Gracias. Te cedo la palabra. Gracias, Estrella. Muchísimas gracias a la escuela que nos brinda estos espacios. Y como dijo el licenciado Jorge, como se deslinda de las opiniones personales, entonces me voy a ir con todo. Así es que aguantan las palabrotas, ¿eh? ¿Represión o Estado de Derecho? Ya lo dijo Estrella. Los acontecimientos que pasaron en este mes nos obligan a repensar sobre las condiciones en las que vive nuestro país. ¿Estamos frente a una autoridad que ejerce el Estado de Derecho o reprime a sus opositores? ¿Qué es lo que pasó el 9 de noviembre en Cancún? El Estado de Derecho debemos de entender que se basa en leyes. Leyes que les gusten o no a los ciudadanos, se deben ampliar, se deben aplicar y se deben de respetar sin distingo de raza, sexo, condición económica o ideológica, o independiente de la religión o de la política que tú quieras seguir, porque de eso se trata, de tener una cultura dentro de nuestra sociedad. Las leyes, les aviso que son elaboradas por el soberano, es decir, por el pueblo, a través de los representantes, a través de los que nosotros elegimos como nuestros representantes. Y sin embargo, aquí en México, frecuentemente, las leyes no son justas. Sin embargo, chuecas, marcadas, cojas, o como ustedes las quieran llamar, las leyes deben de respetarse. Y si no, sancionar a quien las esté violentando. Y aquí es bien importante entender que cuando el Estado, representando a sus instituciones de gobierno, hace un uso excesivo de esas leyes a través de la autoridad, está violando los derechos humanos de los ciudadanos, sin hacer ningún distingo si eres feminista o qué tipo de feminista eres, si perteneces a una u otra religión, eres humano y punto. Los derechos son para los humanos y como tal se deben de respetar. El ejercicio extralimitado, la fuerza excesiva que se vio en Cancún, como lo dijo Estrella, que fue noticia internacional,
por parte de estos cuerpos de seguridad, lo único que nos mandan es que estamos viviendo en un retroceso. Pareciera que estoy hablando de la guerra sucia del 60, del 70. Pareciera que en materia laboral estoy hablando de la esclavitud y continúa la violencia. Sí queremos vivir en un Estado de Derecho, pero con la seguridad de que habrá derechos respetados y en lo posible, híjole, presidente o autoridades, en lo posible algo de justicia. Ojalá el gobierno no se acerque a la tentación del autoritarismo. México no necesita más episodios como los de nuestro Cancún. Este Cancún que hoy está lastimado. Sin embargo, no solo es Cancún. Ahorita, en lo que nosotros estamos aquí platicando, les guste o no la tristeza y la realidad, es que quizá una mujer está siendo violentada en este momento. En este preciso momento en el que nosotros estamos aquí, en este tipo de espacios y en este tipo de foros. Y sin embargo me congratulo de todos los que nos escuchan y de los compañeros que nos acompañan porque me dicen que hay feministas. Y todos deberíamos de ser feministas. Hombres y mujeres deberíamos de ser feministas. Porque es muy fácil señalar. Es muy fácil decirle a las feminazis, ay, es que ya andan pintarrajeando los monumentos, pero no sabemos la verdadera causa. ¿Qué es el feminismo? Es la lucha para conseguir los mismos derechos entre el hombre y la mujer de una misma sociedad. Es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de una de sus capacidades y de sus derechos que tradicionalmente han sido reservados para los hombres. Feminista ha sido una de las manifestaciones históricas más significativas por parte de las mujeres para conseguir sus derechos y todo lo que puedan hacer a su alcance por hacerlos respetar. No deberíamos de juzgar, deberíamos de aprender, deberíamos de entender que hay una historia y hay un porqué. Lo más importante, las mujeres han logrado tanto, estas luchas sociales han logrado tanto. Ahí tenemos el sufragismo femenino. Ahí tenemos que gracias a estos movimientos que se han hecho escuchar, hoy las mujeres tenemos voz y voto en una sociedad que sigue siendo machista. Y es bien importante entender que no debemos de confundir el feminismo con el embrismo, ¿sí? Y desafortunadamente muchos llegan a confundir a veces los movimientos con esto. El feminismo se ha presentado y se sigue presentando como un movimiento igualitario y de equidad. Aunque el hecho de etiquetarte como soy feminista sigue siendo objeto de prejuicios por parte de cientos de personas. Porque muchos las consideran más allá de feministas, las feministas radicales dicen, estamos vandalizando. Y por favor, si alguna de las compañeras que hoy está en el panel me puede decir, no, Cecilia, no es así, ahí te va, esto es lo mío y este es el verdadero concepto de feminismo, yo voy a estar agradecida de que me puedan nutrir para poder seguir apoyando su causa, que también es mía. El feminismo siempre se ha visto como un antagónico del machismo. Es la actitud o la manera de pensar de que quien sostiene que el hombre es por naturaleza en cualquier ámbito superior a la mujer. Y no se debe de confundir, como les decía, el feminismo con el embrismo. El embrismo, efectivamente, busca una superioridad de la mujer frente a los hombres. Porque para hablar de feminismo actualmente, estaríamos hablando que solamente es una cuestión de mujeres. Y no. Hombres y mujeres hoy debemos de entender que todos debemos ser feministas. En mayor parte del mundo, la mujer goza de mayores oportunidades respecto a la educación, sí. Respecto al trabajo, sí. Pero esto no significa que el patriarcado haya acabado y tengamos igualdad entre ambos géneros. Aún continúan desigualdades en los salarios.
se le sigue pagando muchísimo menos a la mujer que a los hombres, por decir algún ejemplo de desigualdad. Violencia doméstica y el que las mujeres tengan una mayor responsabilidad en las actividades del hogar. Seamos sinceros, y con estos actos tan asquerosos que pasaron el 9, lo único que vemos es que México no está en pañales en el tema del feminismo. Basta con ver muchas de las opiniones de la sociedad mexicana cuando se atreven a señalar a las feministas. Y no sabemos de qué estamos hablando. No sé cómo voy de tiempo, la verdad ni siquiera me quiero comer el tiempo de los demás, pero porque yo me arranco. Entonces, si quieren, aquí le terminan mi primera intervención, pero sigo. No sé cómo voy de tiempo. Ok, vas muy bien, muchas gracias. Sí, ¿le sigo o me paro? No, aquí te queda un minuto. Pues espérame, déjame cerrar en este minuto, no me vayas a cuartear mi derecho. Es importante que sepan que en lo personal, sí estoy en contra de lo que podría ser el vandalismo, y vamos a identificar qué es el vandalismo. Y de cualquier tipo de violencia. Y en lo personal, jamás voy a poder justificar algún acto violento. Sin embargo, ahora más que juzgar, he aprendido a ponerme en el lugar de la persona con quien discuto, con quien platico, para entender sus razones. Y si aún así no las entiendo, las respeto. Eso es lo que nos hace falta. Cultura y respeto. Gobierno de Cancún, tengan tantita madre en lo que pasó. Gracias, Estrella. Gracias, Ceci, muchísimas gracias. Muy bien, Dani, seguimos contigo. Por favor, te cedo la palabra. Ya. Bueno, pues muchas gracias. Un poco difícil de seguir un poco el hilo de esta gran abogada. La verdad es que es admirable tu pasión, admirable todo lo que dices, y la verdad es que, pues sí, ¿no? ¿Cómo no hacer que te vibre el corazón y te brinque? Porque, pues más alguien que, como bien dijo Estrella, ¿no? Si bien no nací en esta ciudad, pues sí crecí en esta ciudad, ¿no? Llegué aquí cuando era muy niña, a los 9 años, y lo que le comentaba justo a Estrella antes de cuando me invitó a participar en este conversatorio es que pues a mí me gustaría más que nada contar acerca de cómo es crecer en el primer destino turístico de México, ¿no? Como les decía, yo llegué aquí a los 9 años y fue difícil, porque como yo sé que hay muchos niños, bueno, yo soy hija de una madre soltera que llegó aquí a trabajar en la industria turística, entonces por mucho tiempo yo, pues de 9 años hasta como a los 15, casi toda la pubertad y adolescencia, pues estuve sola, ¿no? Prácticamente en mi casa, y éramos de la generación de la llamada niños llave, ¿no? Que te daban la llave de tu casa, aquí está, me cuidas y pues, que Dios te bendiga, ¿no? Y te echaban la bendición y eran otros tiempos. La verdad es que pues yo siempre he sido muy, muy, muy inquieta, y recuerdo que podía salir a esa edad, a los 9 años, andar en bicicleta, y prácticamente no existía, después de la Avenida de la Luna, así, ya no había nada, era selva, éramos algunas casas incrustadas dentro de la selva, entonces había casa, terreno baldío, casa, y yo jugaba dentro de esos terrenos baldíos, así, entonces para mí era como explorar la selva y eso. Ahorita ni de chiste veo niños en la calle, ni de chiste voy a ver a una niña de 9 años metiéndose en un terreno baldío sola, o sea, la verdad es que me aterra pensar, tengo muchos sobrinos, no tengo hijos, pero tengo sobrinos que pues no los dejan ir ya tan fácil a la tienda, o que pues simplemente salir a jugar con sus amigos, imposible, ¿no? Entonces, pues sí me asusta porque pues aquí además pues creces, ¿no? Y hay muchas experiencias que vivir precisamente, y tener este contacto con el turismo y con culturas de otros países, pues te hace crecer rápido, ¿no? Vaya, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, tantito eso y tantito que pues sí, una siempre fue inquieta, pues siempre estuve como muy, muy ahí, ¿no?
ahora me gustaría decirlo, pero como al ras del peligro, pero no, Cancún no era una ciudad tan peligrosa cuando yo crecí, o sea, yo podía estar formada como cualquier niña precoz y puberta fuera de un antro tratando de entrar a los 15 años y estaba bien, o sea, porque muchos de mi generación lo hacíamos, ¿no? Ahorita, pues, cada vez más complicado para esta juventud que quiere salir y que, pues, bueno, tiene que socializar y encima échale una pandemia y encima, pues, enciérralos en su casa, entonces, pues, sí estoy asustada, ¿no? Digo, y sobre todo esto, que lo que pasó, bueno, durante toda mi etapa aquí viviendo en Cancún, he participado en diferentes manifestaciones, como les di bien Miss Estrella, pues siempre he estado como muy pegada en lo medioambiental, por las luchas sociales, me tocó, bueno, fui a participar en las manifestaciones de la COP16, cuando vino la cumbre de cambio climático, desde eso hasta las últimas manifestaciones a favor del aborto, pasando obviamente por el 9M, y en ninguna había habido este tipo de represión de la policía municipal. O sea, sí, por ejemplo, cuando vino la COP16, sí había policías, sí había federales, sí había todo, pero incluso y que yo estaba ahí en esa manifestación, cuando el chinito, la persona oriental se quitó la vida, o sea, todos reaccionaron, la policía lo ayudó, o sea, todos lo sacaron y todo. Entonces, ahorita como que sí me extraña decir, pero si ustedes estaban cuidando las demás manifestaciones, en el 9M no hubo ningún problema, en las manifestaciones a favor del aborto que he ido, no ha habido ningún problema. ¿Qué fue lo que cambió en esta manifestación? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué dieron la orden? ¿Y cómo se les ocurrió disparar enfrente del gobierno municipal? O sea, si todas las mujeres íbamos a marchar ahí a favor por el asesinato de otras mujeres, ¿no? Eso es lo que más me puede y me hiere porque pues sí, como les digo, o sea, yo crecí, soy una mujer que creció aquí, que vivió aquí, que tiene familia aquí, mujeres aquí, y pues es difícil, es bastante difícil, y lo más difícil es no tener como justicia, ¿no? Eso que se echa en la bolita, esto no es la deuda pública, que cada administración se la avientan, y se la avientan y se no, esto es a ver, tuviste una responsabilidad porque tenías gente a tu cargo y dispararon contra civiles, o sea, también me impresionó ver mucho los videos del maestro de la Kukulcán defendiendo a sus alumnos, o sea, entonces, ¿qué les estás enseñando ya llega este maestro a manifestarse al frente del palacio y lleva a todos sus alumnos que eran compañeros de esta chica Alexis y les dice, oye, pues vamos a hacer este ejercicio porque es nuestros derechos humanos manifestarnos y por supuesto exigir justicia por una compañera. Y tú como gobierno, ¿qué les estás diciendo cuando haces una represión de esta magnitud a estos alumnos? Entonces, pues yo creo que hay que partir de aquí y más que esto, si tuvo que ser así para que este tipo de, pues los de feminicidios y este tipo de violencia se visualice a nivel internacional, porque, pues perdón, si somos el primer destino turístico de México, pero aquí falta del arraigo cultural, que todo el mundo dice que carecemos de identidad, que la verdad yo creo que ya no es cierto, porque ya tenemos 50 años y 50 años se te forma una identidad, por supuesto que sí. Entonces, pues esa es la que hay que defender entre todos, ¿no? O sea, simplemente Cancún es algo peculiar porque, no sé, yo no sé si, obviamente sí, ¿no? Porque en otros países ha pasado, en Chihuahua acabo de ver el último documental y pasó, ¿no? Pero en Cancún no tenemos la iglesia enfrente del Palacio Municipal y a lo mejor por eso les dio menos pena disparar, ¿no? Sí, porque no lo veía Diosito, yo creo. Pero sí, o sea, la verdad es que es uno de los poderes que deberían de retomar y si la verdad es que ni siquiera la fisonomía de nuestras ciudades como las otras ciudades, pues nosotros como cancunenses tenemos que salir a defender esta autonomía y a sentirnos seguros en una ciudad que de por sí, pues todos estos crímenes, y es muy probable que sean silenciados porque pues todos dependemos del turismo y no queremos que se sepan a este nivel y que cómo va a quedar Cancún, pues ni modo, se tiene que saber porque Cancún es parte de México. Cuando Cancún sea otro país, ok, hablamos, pero Cancún es parte de México y el tejido social está muy descompuesto desde hace mucho tiempo. Entonces, pues es nuestro deber y la verdad es que yo me da gusto y que podemos participar y dialogar en este intercambio de
de experiencias y de ideas, porque pues creo que es así como podemos reconstruir una mejor sociedad. No sé si ya me pasó, me falta también cosas. Vas bien, Dani, te queda igual también como un minuto. ¿Quieres agregar algo respecto a tu experiencia, por ejemplo, en el deporte, un deporte muy de hombres quizá? Sí, sí, claro, claro. Sí, pues la verdad es que no ha sido tampoco fácil. Mi deporte es un poco como el surf, pero con una tabla más pequeña. Y abrirme paso en un deporte dominado por hombres, en su mayoría por hombres, pues ha sido difícil porque, pues, para empezar, no es fútbol. Entonces, no vas a tener el mismo apoyo económico de nadie. Y pues si eres, o sea, a lo mejor ser hombre y te aventarte en olas grandes, dicen, ah, pues sí, pero si eres una mujer y te avientas de olas grandes, dicen, ay, no se va a aventar. Entonces, bueno, cuando ves que sí te avientas y de repente empiezas como que a abrirte camino, pues sí es complicado, pero también es muy satisfactorio, ¿no? En este momento, yo creo que ya después de que recorrí un camino complicado y recorrí una ola llena de revolcones y raspones y todo eso, pues me alegra saber que hay niñas que también las he inspirado y las he motivado a que puedan creer que pueden crecer en un deporte incluso dominado por hombres. Entonces, pues mi lucha es todos los días con cada niña o cada mujer o con mis amigas o con lo que sea que pueda estar, pues trato de estar siempre para ellas y pues bueno, si no es con una palabra y no es con mi mejor ejemplo, pues por lo menos con aquí estoy, ¿no? Para ti, para ustedes. Muy bien, Dani, muchísimas gracias por esa aportación. Gracia, ahorita no la veo, no sé si anda por aquí. Ahorita demos la palabra a Gracia para que tenga su intervención y nos platique desde su perspectiva. También creo que nos va a nutrir mucho y de primera mano cuáles son estos puntos, ¿no? En los que se platicó con el gobierno, ¿no? En lo que se incorpora un poquito para las personas que están aquí, igual también para sumar a esto lo que comentabas, Dani, el tema de identidad, y eso fue lo que a mí me movió para hacer esta propuesta con la escuela. Yo he vivido en más de 6 lugares y llegué aquí en el 99 y del lugar del que me siento es de Cancún, y a donde voy y me preguntan de dónde eres, siempre contesto que de Cancún. Este lugar me cautivó, aquí está mi familia, aquí están mis raíces, a pesar de esta particularidad que tiene muy diferente a otros estados. Creo que nosotros somos una generación que hemos estado creando esa identidad. Entonces, eso es decir, wow, me preocupa dónde vivo, me preocupa mi hogar, ¿qué vamos a hacer? Estoy viendo que ya se está llamando esta Gracia. Gracia, te cedo la palabra, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, espérame tantito, déjame pongo el otro audífono. Ya. Perdón, es que estoy en una cafetería, porque no tenía buen internet, entonces me tuve que salir. Pues mira, me gusta mucho escucharles, más bien escucharlas a todas, las dos mujeres que han hablado aquí, y me parece sumamente importante y valiosa su reflexión. Evidentemente, sabemos que esta misma violencia feminicida que se vive no es actual, es algo que ya hemos vivido desde hace ya varios años, pero que evidentemente hay como ciertas coyunturas que hacen que todo explote, ¿no? O sea, en el caso de Alexis, como comentaban desde el inicio, no fue el primer feminicidio en ese mismo día, de hecho era el tercero en el estado, primero con una víctima en José María Morelos y con otra ahí mismo en Cancún, pero que no identificaban pues quién era, de hecho creo que hasta ahora no se ha identificado. Pero también es bien importante decir que, por ejemplo, yo leía un comentario, ¿no? sobre esto del feminismo y el embrismo y todas estas situaciones. Yo creo que sí es bien importante recalcar que, pues, evidentemente el movimiento feminista es como un movimiento que busca visibilizar y erradicar problemas de raíz, ¿no? O sea, de raíz en el caso de la violencia contra las mujeres, pero que evidentemente no es la única lucha, pero que ha buscado justo las maneras para que les hagan caso, ¿no? Una de ellas es la digna rabia en la iconoclasia, en las mismas protestas, que se raya, se pinta, se quema, ¿no? Para que volteen a ver lo que está sucediendo. En el caso, ¿por qué comento esto? Porque en el caso específico de Alexis, es bien importante decir que la convocatoria no fue hecha exclusivamente por feministas.
Eso es bien importante recalcar, porque la manifestación fue específicamente convocada por familiares y por profesores y compañeros de Alexis. Nosotras como red feminista y como feministas acuerpamos esa misma decisión de los familiares, porque también es bien importante decir esto, nosotras no accionamos hasta que los familiares nos digan qué hacer. O sea, nosotros, es decir, si las familiares de Alexis nos hubieran dicho no queremos ir a la fiscalía, nosotras no vamos. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que respetar los deseos de los familiares de las víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, se decía hacer esto y nosotros dijimos, ok, hay que ir. Y vemos toda esta misma rabia de las personas, evidentemente quienes eran los que estaban rayando y pintando y haciendo todo esto eran hombres, que también es así, con toda la palabra, así todo como el sentido de la palabra eran hombres, que evidentemente eso no le quita el sentido de la marcha feminista y que evidentemente habíamos muchísimas feministas ahí, tanto que nosotras aprovechamos el momento para leer un comunicado, ¿no? Porque cuando nosotros normalmente nos accionamos, lo que hacemos no es nada más como, sí, marchar por marchar y pintar por pintar, no. De hecho, todo tiene un fin siempre. En el caso de las pintas, es visibilizar y no nada más visibilizar, sino también como decir, estamos hartas, ¿no? Estamos hartas caso por tal vía. Pero cuando muchas de nosotros nos accionamos respecto a en las marchas, entregar comunicados, leerlos, decir, esto es lo que está pasando, nosotros exigimos esto, esto y esto y esto. En el caso de Alexis así fue, en la fiscalía hicimos un pliego petitorio como de 2 hojas y nos pusimos a leerlo independientemente de las pintas que se estaban haciendo de manera aleatoria, ¿no? Entonces esta misma digna rabia pues nos activa a todas a ver que muchas mujeres traían velas y a ponerlas en un espacio en la fiscalía, a poner las fotos, ¿no? O sea, porque también es algo que los medios no cuentan. O sea, los medios nada más cuentan como que había personas que estaban ahí nada más haciendo sus desastres. Y es válido también, ¿no? O sea, es válido. Y decir que si había hombres haciéndolo también es válido, ¿no? Porque no sabemos quiénes eran ellos. O sea, eso hablo de la primera manifestación. ¿Por qué? Porque hay que decir que había hombres y mujeres. Entonces, nosotras evocamos a la misma digna rabia, se comienza a pintar, a rayar, muchas mujeres son parte de ello, pero esa misma concentración de 400, 500 personas se queda ahí en la fiscalía y de repente surge la idea de ir al Palacio Municipal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? De hecho, lo comentaba creo que Cecilia, ¿no? Que esto era algo súper atinado, o sea, era algo como que parecía casi planeado, algo que no fue como, ay, sí, les disparamos y ya, ¿no? O sea, no. Entonces, vamos al Palacio Municipal, estamos ahí y evidentemente llegaron y las mismas personas que estaban pintando, rayando y quemando, pues lo hicieron, pero como que en el doble de la intensidad, inmediatamente salen los policías y pues nos comienzan a disparar, ¿no? Entonces, obviamente en todos lados se escucha que fueron las feministas quienes estaban haciendo todo esto, ¿no? Y aunque fueran hombres, y por eso lo pongo igual sobre la mesa, porque aunque fueran hombres, no está mal. O sea, no está mal porque evidentemente pues buscan accionar esta parte de la concientización por medio de otras vías, ¿no? Porque no nos escuchan. Sin embargo, después de eso, o sea, después de esa misma manifestación y de todo lo que sucedió con la balacera, pues comenzaron a usarnos a nosotros las feministas como mártires. O sea, comenzaron a vernos como, ay, es que les dispararon, ¿no? Pobrecitas. Y sí, evidentemente. O sea, yo salí corriendo con mi mamá y mi mamá me estaba esperando en el Oxxo y tuve que correr. Mi mamá casi le disparan. O sea, la verdad fue un momento de mucho pánico, ¿no? Pero también, ¿qué pasa después? Después de esto comienzan muchos movimientos, o sea, muchos pequeños movimientos que están, no puedo decir politizados, porque evidentemente el movimiento feminista está politizado, ¿no? Y como todos los movimientos, porque ahora sí que lo personal es político, pero aquí estamos hablando de partidistas, es decir, el movimiento feminista no es partidista y comienzan a salir muchos actores a hacer movimientos, a hacer marchas a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Y sale otra marcha el siguiente domingo donde hay puros hombres donde entran a tránsito a quemar y a sacar todo y a robar. Entonces, aquí, ¿qué quiero poner igual? Esto, decir que existe un sesgo, existe una polarización, que no tendría nada de malo que los hombres rayaran y quemaran y hicieran todo, pero que no lo hicieran en nombre del feminismo, ¿no? Porque por eso nos encontramos con comentarios como del feminismo y el embrismo y cosas así como muy extrañas que al final es gente que no comprende, ¿no? Que no comprende precisamente nuestra digna rabia, que no comprende de qué manera nosotros nos accionamos, que no comprende que sí podemos rayar y pintar, pero al mismo tiempo eso no va peleado con sentarnos con el gobernador a decirle nuestras peticiones. Y que esa misma gente que raya y quema también tiene la posibilidad de sentarse con el gobernador y decirle, ¿sabes qué? Estoy harta,
sí, pero estoy aquí sentada contigo porque tú eres el Estado y tú me violentaste, pero yo estoy luchando todos los días para poder combatir esta misma violencia feminicida y me urge tu apoyo, porque finalmente nosotras, sí, en una teoría, o sea, en una teoría feminista, sí, el Estado es el violentador y lo que nosotras queramos, pero finalmente hoy por hoy dependemos de él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos a dialogar y decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando y tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto, con palitos y bolitas. Entonces, sí es bien importante decir que las manifestaciones sí son fundamentales, decir que al final la manera de cada una de expresarse y de poder decir estoy harta de esta misma violencia, porque al final puedo ser yo, al final puede ser ella, pero que finalmente nos podemos juntar, ¿no? De manera colectiva y poder decir ya basta. Y creo que eso es lo más valioso de todo, poder encontrar otra feminista y que la otra feminista ver qué está haciendo o que ya ve tú qué estás haciendo y poder unirnos y decir vamos a hacer tal cosa, ¿no? Sigue una marcha, vamos a la marcha. Sigue juntarnos con el gobernador, ok, vamos con el gobernador. Sigue compartir, también compartir, ¿no? Y que cada una desde su misma trinchera, pues pueda abonar a toda esta misma causa que, a pesar de que en las últimas 2 semanas ha estado pues profundamente polarizada y ha estado profundamente intentando desvirtuarla, ¿no? Al final nosotras seguimos con esa lucha. O sea, al final puede subirse tal político, pueden querer sacar a otra, pueden hacer tantas cosas, pero nosotros seguimos el pie de lucha. O sea, nosotras seguimos haciendo lo que tenemos que hacer y no vamos a dejar de hacerlo a pesar de que intenten desvirtuarnos una y otra vez. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí que te lo agradezco mucho tu colaboración y tus comentarios. Y ahora vamos a cederle la palabra a los caballeros. Nos vamos por orden alfabético, por su nombre de pila. Entonces empezamos con Alejandro. Por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a las increíbles y chingonas mujeres que fueron antes que tu servidor. Yo también, Cecilia, puedo decir palabrotas porque la universidad se desligó. Yo la verdad les quiero ser muy sincero, yo estuve pensando profundamente si debía o no participar en este conversatorio al que estoy agradecido de que me hayan invitado, porque creo que este no es momento de que nosotros tomemos la voz ni las cámaras, ¿no? La verdad es que si estoy aquí es porque estoy convencido que la profesora Estrella, evidentemente en el marco de la universidad, pilas en armar un panel que fuera diverso, que fuera de personas que están comprometidas con la causa y de que no íbamos a tocar o desviar de ninguna manera la atención, como se ha venido haciendo en Cancún en los últimos días, ¿no? Y la verdad es que yo quisiera enfocarme principalmente en 2 puntos en el tiempo que me toca. Principalmente quisiera hablar sobre la justificación, o más bien la imposibilidad de justificar lo que sucedió, ¿no? Y finalmente concluiría hablando, diciendo, tenemos que escuchar a nuestras hermanas y lo que el clamor de las colectivas feministas nos vaya marcando, ¿no? En Cancún han surgido muchas narrativas que tienen, creo yo, el único objetivo de distraer la conversación. Principalmente identifico 4, ¿no? Se habla de una supuesta desestabilización. Se habla de que fue un error. Se ha hablado de vandalismo, que ya lo han tocado antes. Y uno que a mí me indigna muchísimo es uno que dice, no nos distraigamos de la causa. Quiero abordar estos 4 temas que veo en la narrativa pública, en los medios de comunicación, en los comunicados que expide la sociedad civil organizada, inclusive el empresariado de la ciudad, ¿no? Sobre el tema de la desestabilización, simplemente creo que no podemos entrar a discutir teorías. O sea, si nos ponemos en una charla de café a tratar de elucubrar sobre quién saldría más beneficiado de lo que pasó en términos partidistas, creo que la distinción que hizo Gracia es muy importante, partidistas, pues sería una conversación de café interesante, pero de ahí no tiene nada más que aportarnos.
esa información solamente sirve para encontrar a quién dio la orden y para sancionar no solamente a las personas que accionaron las armas, sino también a quienes, ya haya sido de manera activa con una orden o de manera pasiva, al no haber impedido que esto sucediera, permitieron que sucediera, ¿no? Entonces, este tema descartado, no nos podemos distraer en las narrativas partidistas. Se habla de que fue un error, y si se analiza el acto individual de cada una de las personas que estaba ahí, de los policías, podrías pensar, bueno, probablemente pues en el miedo del momento fue un error, pero ya nos dicen con mucha claridad, y lo repito, quien dispara es el Estado. Al Estado le corresponde el monopolio de la fuerza. Entonces no podemos pensar que fue un error, no es un error que salen de los cuarteles policías armados con municiones en una ciudad en donde todas las personas que aquí vivimos sabemos que las policías no tienen suficientes armas, y cuando tienen, no tienen suficientes balas. Y entonces llegan a una plaza pública y hay alguien que dice, súbete al techo del Palacio Municipal y apóstate, pechotea con un arma larga, preparado. ¿Preparado para qué? ¿Qué esperan que ocurra? ¿Esperas que ocurra cuando ordenas que alguien suba con un arma larga, con municiones, a apuntar hacia una ciudadanía que se está manifestando? Eso no es un error. Entonces, narrativa 2, tratada. No es un error, tiene que haber. Hemos mostrado un poquito de vandalismo que se escucha mucho entre la sociedad moralina, la sociedad de las personas buenas. Es que no son formas, es que ¿por qué rayan? Es que ¿por qué queman? A ver, este discurso solamente tiene el objetivo de criminalizar la protesta que es un derecho humano, que es legítimo y que además, hay que decirlo, en la historia de la humanidad ha sido siempre el recurso más potente que tienen las personas que sufren una opresión para hacerse ver, para hacerse escuchar y para causar los cambios sociales que son necesarios. Cuando ha avanzado la sociedad, ha avanzado siempre en los hombros de personas que se han decidido protestar. Vemos los disturbios de Stonewall que le dan marcha hacia adelante al movimiento de las divergencias sexuales, la primavera árabe, cosas recientes. Chile acaba de cambiar su constitución después de un año de unas protestas tremendas, una constitución que viene de un régimen dictatorial influido por un imperialismo internacional, y hoy logran, a través de todas estas protestas, un proceso legal, el momento fundamental de la nación. 2 días recostar la mente jóvenes para quitar el poder de la silla presidencial a un presidente peruano, impone un congreso y no por la elección ciudadana. Entonces, cuando hablamos del vandalismo y tenemos que saber lo que ocurrió, es una narrativa que tenemos que de innato. Y recordar que tienen que quedar siempre recordadas. Va a haber protestas hasta que la dignidad se haga costumbre, o sea, hasta que de verdad alcancemos esa equidad, esa paridad que estamos buscando. No puede ser de otra manera. A mí me llama especialmente el que alguien diga, no nos distraigamos de la causa, y lo digo con todo respeto, sobre todo, por supuesto, a la causa del feminismo. Pero quiero decir, es bien sencillo. Como sociedad, sí podemos decir 2 cosas al mismo tiempo. O sea, yo sí puedo, por un lado, saber que en México matan a 10 mujeres, y por otro lado, saber que la policía no tiene que disparar a la ciudadanía. Y decir una cosa no quita que diga lo otro. Entonces, esa discusión que parece como que no sé cómo decirlo, como que se amarraran a una bandera y se tiraran y decir, no, las feministas, primero es eso. No, sí es primero eso, pero también
dispararon. Y lo que yo no he dejado de insistir es, no le dispararon solamente a Gracia, que estaba ahí, no le dispararon solamente a las mujeres, nos dispararon a todas y a todos, porque cuando abres fuego, usas el monopolio de la fuerza contra la ciudadanía, que es la que instituyó al Estado, abres contra la ciudadanía, y yo entiendo por qué la ciudad no está en paro. O sea, yo no alcanzo a entender cómo hay un empresariado, cómo hay una sociedad civil organizada. ¿Dónde están las escuelas? Actualmente estamos aquí platicando en un foro estudiantil. ¿Dónde están las y los estudiantes? Desde el pupitre, pero también en las calles, haciendo que las cosas pasen. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las OSCs? O sea, en una sociedad un poquitito más, con más cohesión social, creo que tendríamos que ir a... No hay otra cosa que hacer. Municipio Estado, no puedes dispararme. Nos decía Cecilia con mucha razón, la ley, el Estado de Derecho y sobre todo ello, los derechos humanos, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos. Nada va a justificar nunca el uso de armas letales, las detenciones ilegales y el abuso sexual de manifestantes que están simple y sencillamente ejerciendo su derecho constitucional y su derecho humano a la protesta, ¿no? Por eso dicen las hermanas feministas, la policía no me cuida. Es así de sencillo, ¿no? Y me lleva a mi último punto, que es, tenemos que escuchar a las colectivas. Ellas tienen que estar en el centro de esta discusión, ellas tienen que llevar el tambor batiente, porque definitivamente esto no va a terminar con un despido. Necesitamos políticas públicas, con presupuesto asignado, con una metodología de planeación participativa en donde la ciudadanía sea la que proponga, construya la política y además la audite a través de procesos de auditoría ciudadana, con instrumentos de medición claros que puedan permitirnos ver los avances de esos recursos que son de todas y todos. Quien está en el poder hoy no debe de olvidar que no es más que un administrador, tanto del poder público como de las finanzas públicas. Y en ese sentido es que tenemos que ponernos todas y todos como ciudad, como ciudadanía, detrás del movimiento feminista y empujarlo hacia adelante. No puede ser de otra manera. Hasta aquí le dejo mi intervención, si quieres, Estrella, y ahorita seguimos en esta conversación. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora sí, todo ha sido un placer escucharlos a todos ustedes, y ahorita vamos también con Carlos del Castillo, una persona que está muy comprometida y me consta, muy apasionado con el tema de la mejoría de Cancún y de nosotros como sociedad. Por eso que también es para este panel. Entonces, Carlos, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal a todos? Estrella, muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar aquí. Más que platicando yo, que al igual que Alejandro, decía, creo que es el lugar, como dice, de las colectivas de Gracia, ¿no? Que cuando hay chance de platicar, lo primero que hago es, llámenle a Gracia, ella es la que debe de tomar el tema. Yo soy arquitecto, soy cancunense, y la perspectiva que tengo del tema y como lo quisiera tratar es de dos formas, desde una perspectiva histórica, no histórica en el tema de las mujeres, sino histórica en el tema particular de nuestra ciudad. Una ciudad de 50 años y además, parafraseando un poco lo que hablaba Daniel en términos de identidad y de creación de ciudad, una ciudad creada bajo unos principios completamente distintos a los que se crearon otras ciudades en nuestro país, una ciudad que, como bien decía Daniela, no tiene la iglesia frente a la plaza pública del Palacio Municipal, se creó bajo un esquema y una traza urbana moderna, aprendiendo ya con el trabajo de hombres y mujeres mexicanos de los años 60, de los años 70, aprendiendo los fracasos como ciudad para responder a los humanos, como Brasilia en Brasil, ¿no? Con además arquitectas y arquitectos. En ese momento, la realidad de la historia de la ciudad es que con arquitectos eran despachos en los 60, especialmente el de los hermanos Landa, donde no veías a una sola mujer, y creo que también ahí podemos entender algunas de las problemáticas en la planeación de nuestra ciudad. Una ciudad que se crea desde esa perspectiva, ¿no? Lo que sucedió ese lunes que estuvimos ahí
también pues, acompañando a las colectivas desde la perspectiva que para nosotros, grupo de amigos y amigas que íbamos ahí, la razón principal era a reclamar una justicia, en particular por Alexis, ¿no? Con un hartazgo generalizado por la violencia a las mujeres sistemática, pero también a toda la población, a los niños, a las niñas, a las viejitas y a los viejitos, en general todas y todos los cancunenses que no podemos seguir esperanzados por una ciudad que nos violenta, ¿no? Lo entendíamos desde una perspectiva disfrazada, ¿no? De las policías que no te protegen, de una inseguridad sistemática derivada de la incapacidad de los gobiernos, y nos encontramos ese 9 de noviembre con una incapacidad también de manejar un diálogo con un gobierno y con la intención clara de agredir, de disparar y de frenar la legítima protesta de tantas mujeres y también hombres por la violencia, a una en particular, Alexis, y a muchísimas más y muchísimos más en nuestra ciudad. Yo creo que nuestra ciudad y lo que sucedió ese día es el reflejo de una sociedad muy joven, una sociedad que también está aprendiendo a dialogar, y lo veo desde dos perspectivas, la del gobierno y la de los ciudadanos, ¿no? Hoy tenemos a una sociedad joven que está aprendiendo a manifestarse, y como tal tenemos que asumir la responsabilidad de seguir haciéndolo, manteniéndonos seguros y seguras. Y del otro lado nos encontramos me pregunto, ¿cuántas de las personas, mujeres y hombres que estaban en esa protesta, es la primera vez que asistían a una protesta, ¿no? Eso habla del tipo de ciudad. Es de las primeras protestas que vemos en Cancún. Hemos visto marchas organizadas por temas, hemos visto, sí, recuerdo, se me había olvidado completamente, Daniela, el tema de la COP y del chino que se suicidó, que era impactante, ¿no? Pero creo que no habíamos visto en la ciudad, es una de nuestras primeras protestas, y además derivada de un caso en particular de una violencia que nos hizo sintiéramos horrible todos en el momento que escuchamos la noticia, vimos el perfil. De verdad, creo que es de la primera protesta que vemos derivada de un hecho tan puntual en nuestra ciudad, y eso creo que se reflejó ahí de una sociedad que estamos aprendiendo a hacerlo, derivado de tres cosas que yo quiero puntualizar de nuestro gobierno, ¿no? Un gobierno que no nos está escuchando, un gobierno que no está poniendo la agenda ciudadana al centro de la conversación, un gobierno que ha simulado, y no hablamos del gobierno municipal actual ni del estatal actual, hablamos de la historia de nuestra ciudad en los últimos gobiernos que no han sabido y no han querido poner en práctica los instrumentos y las herramientas reales para la participación de la sociedad, ¿no? En la toma de decisiones, poniendo al centro de la conversación las necesidades de las personas que realmente aquí vivimos y que queremos que la agenda priorice más que la agenda electoral que sucede y que están priorizando, ¿no? Al final no han entendido el gobierno a hacer una comunicación directa con la sociedad, no ha entendido el gobierno que la participación es el eslabón más importante de nuestra democracia, donde nosotros los ciudadanos estamos al centro de esto, y entonces tendríamos que nosotros marcar las agendas y poner las prioridades en lo que se está ejerciendo el gasto público y las políticas públicas que se deriven de estas conversaciones y de esta participación. Por otro lado, el punto que a mí me interesa muchísimo es el tema de la ciudad y la planeación. No han sabido los gobiernos municipales planear una ciudad que tenga seguros. Entendamos que la violencia sucede en las calles, en los andadores, en los parques, como decía Daniela, en los terrenos baldíos, ¿no? Y hemos llevado una ciudad 50 años después que no ha sabido en su propia planeación, en su propio diseño, salvaguardarnos a nosotros y nosotras, los canconenses que aquí vivimos, ¿no? La planeación de una ciudad que ha crecido de manera desmedida, la planeación de una ciudad, más bien la falta de planeación, ¿no? O la planeación incorrecta de una ciudad que ha priorizado un estilo de vida que no protege a la niñez, que no protege a las juventudes, una ciudad que no permite que los niños se formen como ciudadanos en los espacios públicos.
Hoy los espacios públicos están abandonados, están descuidados, ya no digamos que salvaguarden la integridad de las mujeres, no salvaguardan la integridad de los niños y las niñas, de absolutamente ningún cancunense. Y lo que pasa con esto es que hoy nos encontramos con una generación de niñas y niños que no pueden poner en práctica su ciudadanía, ¿no? Tú eres ciudadano en los parques, tú eres ciudadano en los andadores, tú eres ciudadano en las calles, y cuando no puedes estar en ninguno de estos espacios públicos donde te enseñas a ser un ciudadano, si nos ponemos un poco ejercicio de imaginación de ver a unos niños jugando en el parque, te das cuenta cómo hasta se madrean, ¿no? Porque se están enseñando, oye, a mí esto me lo enseñaron así en mi casa, bueno, así me lo enseñaron a mí, y tienen que aprender a compartir, y tienen que aprender básicamente a ser ciudadanos, ¿no? En el momento que nuestra ciudad inhibe nuestro derecho de ser ciudadanos, de comunicarnos entre nosotros, de hacer deporte, de educarnos en el espacio público, genera crisis sociales fuertísimas como las que estamos viendo, ¿no? Creo que la planeación tendría que estar en ese sentido. Hemos visto, como platicaba Alejandro, las cámaras empresariales que se pronuncian, cámaras empresariales donde la paridad es una fantasía, ¿no? Cámaras empresariales donde son dos mujeres de 45, ¿no? Y están hablando de la seguridad de las mujeres, ¿no? Y las mesas de seguridad y justicia hablando de cómo tenemos que proteger a las mujeres, y hay una representada en esas mesas, ¿no? Y arquitectos y arquitectas no participan de manera igual en el diseño del espacio público, y creo que eso se refleja hoy en la ciudad, donde estamos viendo que las mujeres no pueden caminar tranquilas en un espacio que no está diseñado para que ellas lo puedan hacer, ¿no? Otra cosa que es importante para mí puntualizar es dignificar a las policías. Tenemos unas policías que si bien en algunos casos tú los veías, ¿no?, platicando, yo estuve ahí acompañando, nos tocaron los balazos y luego regresábamos para platicar ahí con los policías, y les veías la cara a algunos de decir, no, esto no estuvo bien. Algunos que estaban realmente molestos, algunos de los policías, de que haya sucedido esa acción inadmisible, y no hemos logrado tampoco hacer políticas públicas que acerquen a la policía a su comunidad, ¿no? Una policía que esté mucho más sensible a las necesidades, una policía que se sepa parte de la comunidad. Creo que tenemos policías desarmados, como lo decía Alejandro, no solo en presupuesto y en la infraestructura que necesitan, sino moralmente desarmados también. Y creo que el trabajo del gobierno no es, te insisto, ni el municipal ni el estatal, sino en general del aparato institucional, de no tener la capacidad de atender las necesidades, y lo más importante, insisto, el poner al ciudadano al centro de la conversación. Cuando las agendas ciudadanas, la agenda ciudadana se democratice de entrada, porque tenemos que entender que también hay una élite del activismo, cuando la agenda ciudadana se pueda democratizar, ¿no?, y esta se ponga al centro, yo creo que vamos a encontrar en nuestra ciudad una ciudad completamente diferente, la vida de niñas y niños y jóvenes que se pueda desarrollar de manera idónea. Y lo que nos encontramos hoy, que pues esta violencia que nos afecta a todos, pues nos quita el aire, no nos permite respirar, no nos permite imaginar un futuro en una ciudad que suceden estas violencias día a día contra todas y todos. Y cuando te encuentras una protesta, ¿no?, que además sirve, que además participaban las colectivas feministas, que la protesta y la marcha es solamente un instrumento de muchísimos que hacen, ¿no?, de políticas públicas que pasan. Yo admiro a Gracia porque para mí es la más visible, por lo menos para mí, ¿no?, de ver cómo pasan políticas públicas, y ves cómo las ves sentadas con los diputados y con el gobernador y haciendo mesas, y sabemos muchos de los ciudadanos que estamos trabajando en participación ciudadana y en diseño participativo, que es una simulación lo que hacen de allá para acá, para los ciudadanos, ¿no? Cuando esa simulación termine, cuando realmente podamos poner la agenda de nosotros y nosotras al centro de las políticas públicas, del gasto público y de la conversación, yo creo que vamos a poder empezar a ver la ciudad que hace 50 años se imaginaban las mujeres y los hombres que se vinieron a vivir para acá.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Y es por eso el motivo de que esperaba la participación de ustedes dos, porque sé que pueden sumar a la causa desde su trinchera, desde su profesión, desde lo que ustedes hacen. Ahora bien, tenemos un pequeño lapso en el que ustedes, si quieren preguntarle algo a alguno de los otros participantes, o si quieren hacer un comentario breve para después, si alguien también de la audiencia, de los que están escuchándonos, quieran participar o hacer alguna pregunta, ya sea que puedan prender su micrófono o las puedan ir escribiendo en el chat. Antes de eso, entonces procedo a cederle la palabra, si me levantan la mano, a aquellos que quieran hacer otro comentario o preguntarle a otro panelista sobre algún tema en particular. Ceci, adelante, por favor. Gracias. No había podido tener la oportunidad de estar en un panel con mujeres que se dedican o que han estado en marchas directamente y me emociona, me emociona. Es cierto, y por ahí me parece que se desató un tema, y no se trata de crear un conflicto ni entre los participantes, ni entre los que nos están ahí regalando su tiempo para aprender, porque es loable el hecho de que un viernes en la noche nos estén escuchando. Y eso quiere decir que, bueno, están interesados y queremos seguir. Más que nada, gracias, Daniela. Vaya el discurso en el sentido de hacer esta reflexión. Cuando nos enfrentamos a una realidad de una pérdida de un familiar, pues es doloroso. Cuando no sabemos o cuando sabemos que la desfiguraron, la cercenaron, la mutilaron y la violentaron, yo no sabría cómo reaccionar. Entonces, para mí sería muy fácil ahorita decir, es que ¿por qué andan pintando? Es ¿por qué andan haciendo esto? Y desde un punto de vista estrictamente jurídico, hablamos de un vandalismo como tal. Pero no vaya en el discurso en ese sentido. Entiendo lo que es un vandalismo, entiendo o creo entender la causa, pero yo no podría ponerme a discutir con alguna de ustedes de decir por qué lo hacen, porque a mí no me ha pasado, gracias a Dios. A mí no me ha pasado. Y si le pasara a alguien, a un ser querido, lo racional probablemente no entra. Probablemente estuviera arriba del ángel de la independencia, gritando, mentando madres, rayando, gobierno, hazme caso, chingao. No es posible que estemos así. Pero como estamos de un punto de vista, y esto es un foro en el que pretendemos aplicar lo racional, ¿sí? Vaya mi admiración a esa lucha que están haciendo, porque no podemos escandalizarnos con las protestas que hacen las feministas, porque en la primera oleada, segunda oleada, hubo muertes, hubo sangre. Y gracias a eso, hoy que estamos en la cuarta oleada o quinta oleada, no recuerdo bien, y nos estamos viendo esto, es cuando entendemos y decimos, ok, esto es un tema de historia, e insisto, esto es un tema de cultura. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Daniela, por ayudar a los que no tienen voz y que si alzáramos todos la voz, creo que lograríamos más cosas. Cada quien desde su punto de vista y muy respetable, ¿sí? No se trata de enojarnos entre nosotros, se trata de ir aportando. Muchísimas gracias, era ese mi comentario. Muchísimas gracias, Ceci. ¿Alguien más? ¿Alguien también de los panelistas, de los invitados que quieran agregar algo? Adelante. Y si no, en todo caso, para si no, por favor, levanten su mano si quieren comentar algo. Alejandro, adelante. Yo no quiero acaparar el discurso, soy muy breve nada más para construir sobre lo que nos decía Ceci y me resonó mucho lo que decía Carlos.
Yo soy oriundo de la ciudad de Puebla y vivo en Cancún hace ya 12 años. Y la verdad es que una de las cosas, Puebla para nada está cerca de ser una ciudad bien planeada, pero una de las cosas que Cancún tiene como un reto enorme es precisamente esos espacios en donde no podemos coexistir. ¿Ya? La verdad es que si te pones a pensar con un poquito de seriedad, los espacios públicos en donde podemos compartir como sociedad están reducidos prácticamente a centros comerciales. Y entonces no podemos pensar, podemos hablar verdaderamente de una integración social. O sea, lo que dice Cecilia, a mí me duele muchísimo y es hablar de que una persona esté ausente. Yo creo que no tiene que ser tu madre, tu hermana, tu hija para sentirlo. Yo no tengo hijos, pero si alguien le tocara un pelo a alguien cercana o cercano a mí, yo creo que haría arder lo que tuviera que arder, ¿no? Y es esa zozobra. Yo lo escribía en notas personales el día siguiente, la madrugada siguiente. Un texto que solamente he leído en pancartas, para mí se hizo patente y es que estamos solas y estamos solos. O sea, al ver cómo reaccionó la ciudadanía, al ver cómo se comportó el Estado, digo, sí, o sea, sí estamos solos, o sea, sí estamos solas. Y esa desolación es la que yo creo que origina este tipo de manifestaciones y no tiene, sale completamente del tema lo que decíamos, ¿no? De vandalismos o de cualquier otra cosa. Esos son distractores de lo que tenemos que verdaderamente hablar, ¿no? Y yo al fin ya termino diciendo solamente, no voy a quitar el dedo del renglón, tenemos que hablar de presupuesto. Tenemos que hablar de presupuesto público porque donde está nuestro dinero es donde las personas que lo administran es verdaderamente donde tienen la mente. Entonces queremos políticas públicas con fondos asignados. Perfecto, perfecto. Gracias. Adelante, por favor. Ay, no quería perder el hilo de lo que dijo ahorita Alejandro, porque me parece fundamental, y también lo que dijo Cecilia. O sea, como siguiendo todo esta reflexión, me parece sumamente importante decir que justamente, igual creo que lo comentó Mariel, ¿no? O sea, que existe gente poco empática con la causa porque nunca han estado en la situación. Y hace poco vi una publicación que me pareció bien importante, porque en el último año más bien, ha salido esta narrativa de si me pierdo, quémalo todo, ¿no? O sea, y de hecho hasta Alexis en una publicación lo puso, ¿no? O sea, si algún día a mi mamá, no le contesto a mi mamá, por favor salgan y quémelo todo. Entonces, a mí me parece bien importante decir que hay otra publicación que salió que decía, si algún día me pierdo, o sea, de una compañera feminista que decía, si algún día me pierdo, no solamente salgan y quémenlo todo. Ojalá tengan toda no, como decía, ojalá tengan toda la organización política. Espera, lo voy a leer, hasta lo voy a leer, lo voy a buscar. Es que a mí me pareció fundamental esto, porque justo Alejandro comentaba esto de sí, la digna rabia es eso, ¿no? O sea, accionarte de la manera en la que puedes. Cecilia decía lo mismo. Finalmente yo no lo he vivido y yo no sabría cómo reaccionaría, ¿no? Pero algo nos lleva a algo bien importante, que espérenme, lo estoy buscando, a ver si lo encuentro, pero ay, no lo encuentro. Pero decía algo como si algún día yo me pierdo, no solamente quémelo todo, sino tengan toda la voluntad para poder accionarse de manera colectiva para luchar contra esta violencia patriarcal que existe, ¿no? O sea, organizarse para realmente poder accionar y realmente buscar cambios. O sea, era básicamente algo así, que a mí eso me encantó, porque finalmente es algo que nosotras buscamos hacer desde la red feminista quintanarroense, no nada más quemar, no nada más pintar. Sabemos que evidentemente hay muchas mujeres que dentro de sus posibilidades es lo único que a su alcance que pueden hacer, y también es válido, ¿no? Es lo que les decía desde un inicio. Al final, cada una desde sus vivencias puede accionarse de maneras diferentes, unas quemando, otras rayando, otras sentándose como gobernadores, otras desde sus redes sociales, otras desde su casa, otras desde vivencias propias, ¿no? O sea, como juzgar esas maneras de accionar me parecen muy erróneas, pero finalmente es esto, lo que decía Cecilia, yo no lo he vivido, yo no podría juzgar lo que hace la otra persona, ¿no? Entonces, ya lo encontré, perdón, dice,
No quiero decir, si me falta una amiga, lo quemo todo, sino tener la capacidad de organizarme para frenar la necropolítica y no tener que romper y quemar todo. No quiero tener que ser valiente, quiero ser libre, por todas, no solo por mis amigas. Finalmente es eso, como esa misma, o sea, lo dejo reflexión porque es esa organización colectiva que debemos de sacar de esta misma coyuntura, ¿no? O sea, decir qué sigue, qué vamos a hacer para poder realmente vivir o sea, se escucha muy utópico, ¿no? Y de hecho es terrible porque se escucha súper utópico. ¿Qué vamos a hacer para poder vivir en un estado libre de violencia? Y justamente, ya el comentario de Alejandro es esto, para poder vivir en un estado libre de violencia tenemos que meternos en temas fundamentales, entre el presupuesto, porque ¿cómo le podemos exigir al Instituto Quintanarroense de la Mujer que haga políticas públicas si no tiene dinero, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos exigir a los institutos, al municipio, al Estado, que atienda la alerta de violencia de género si no tiene el presupuesto, ¿no? Y si finalmente, a lo mejor lo tiene, pero no tiene esa perspectiva de género. Y esa perspectiva de género es fundamental para poder decir, ¿sabes qué? Esto hace falta, ¿no? O sea, el día que nos sentamos con el gobernador, él mismo nos dijo, sí, ¿saben qué? Hace falta esto. Entonces vamos a poder seguir, o sea, vamos a hacer una mesa de trabajo permanente para poder atender cada una de las causas. Pero, de hecho, nuestro primer punto del pliego petitorio es sobre el presupuesto. O sea, porque no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, no podemos hacer mucho si no existe el dinero destinado a atender esta misma violencia. Y también es difícil, ¿no? Es difícil poder entenderlo. O sea, yo entiendo que es muy difícil a veces, es más, por el mismo contexto de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, que vivimos del turismo, que no tenemos inclusive mucho tiempo de estar leyendo artículos, ¿no? Incluso muchas de nosotras hablamos desde nuestro privilegio de, ay, es que tienes que conocer de tal. No, la verdad es que no. Y finalmente es muy difícil entender de presupuesto, cómo funciona, de qué manera podemos activarlo, pero también es nuestra chamba, ¿no? O sea, desde las mismas feministas que nos activamos para buscar que esto se apruebe, es aterrizar el trabajo y decir, eso es lo que se está haciendo, por qué el presupuesto es importante, de qué manera tú puedes hacer que a lo mejor no te puedes sentar con el gobernador porque trabajas en un lugar donde le dedicas 12 horas, pero puedes compartir esto o puedes buscar tal cosa. Entonces, por ahí va más o menos el comentario y pues obviamente dejo la reflexión que me encanta todo lo que están diciendo y yo comparto mucho y también desde la red feminista quintanarroense estamos muy abiertas más bien a poder recibir pues cualquier tipo de comentarios para poder abonar a la causa, ¿no? Y también entendemos que esta no es la única lucha, es decir, puede que no seas parte de la red feminista, pero evidentemente puedes accionarte de otras maneras, puede que no seas feminista, pero también el papel que le corresponde a los hombres es fundamental. No es dentro del feminismo, pero sí es dentro de las masculinidades. Sí es dentro de buscar desde su ámbito poder erradicar estas mismas violencias patriarcales que vivimos día a día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos, creo que vi que levantaste tu mano. Adelante, por favor. Yo quiero puntualizar sobre lo que están platicando, que además me siento un inexperto escuchando a todos ustedes. En el tema del presupuesto, creo que sería un buen inicio que, además de que se etiquete presupuesto para que las políticas públicas sean, como dice Alejandro y dice Gracia, sería un buen inicio que el presupuesto que hay, pues que no se lo roben, ¿no? Y que el presupuesto que les queda de lo que se están robando, por lo menos lo aplicaran de manera correcta. Hay una incapacidad total de priorizar dónde tiene que ir la lana de lo poquito que nos queda por lo mucho que se llevan a sus bolsillos, ¿no? Y algo que estaban hablando mucho, y es algo que sí se escucha, ¿no? Que cuando le toque a mi prima, cuando le toque a mi hija, cuando le toque a mi hermana, y eso habla de un cáncer que tenemos de como sociedad individualista, ¿no? Una sociedad que se dejó de entender como una comunidad, ¿no? Que nos enseñaron que con nuestro celular, nuestro coche y nuestra cocha bastaba, ¿no? Y ya no te sabes parte o no te entiendes como parte de una comunidad del edificio donde vives, de la calle donde vives, de la supermanzana donde vives y de la ciudad donde vives, ¿no? Cuando podamos entender que sí somos parte de y que Alexis es parte de nuestra comunidad y que cualquier mujer, niña, niño, hombre, viejita, viejito que violenten es parte de nuestra comunidad. No tenemos que esperar a que sea nuestro círculo cercano. Somos vecinos. Lo que le pase a un niño o una niña en Villa Sotoch le afecta directamente a una persona que vive en la zona hotelera, ¿no? Cuando parecemos que en esta ciudad que vivimos
donde hay un margen entre unos y otros tan grandes, dejamos de entender que somos una sola sociedad y que somos vecinos, ¿no? Y en términos de turismo, que es algo que se escucha, ¿no? De, están dañando la imagen de nuestra ciudad. O sea, esta es nuestra ciudad. O sea, si no puedes entender que estás viniendo a una ciudad donde sí están matando a las mujeres, pues vete a otra ciudad donde no pase. Dudo que lo haya. Ya nos platicará Gracia si hay una ciudad en este mundo donde haya 0 mujeres asesinadas por feminicidios. La realidad es que los rayones, ¿no? Se quejan de los rayones. Bueno, las ciudades se han construido a través de una comunicación, a través del graffiti, de la protesta, del arte como protesta, de hablar de los temas que duelen, y hoy nosotros vamos felices a viajar a esas ciudades, ¿no? A tomar fotos y a tomar tours de arte urbano que empezaron, ¿no? Como una protesta a través del arte. A mí me fascinó ver el Palacio Municipal rayado de colores, se me hizo increíble porque históricamente nuestra ciudad es algo valioso. De hecho, ojalá y el mismo gobierno municipal, después de hacer todo lo que tiene que hacer, ponga una gran foto del Palacio Municipal rayado, ¿no? Con todas esas exigencias y que quede registro y lo dignifiquemos además, ¿no? La historia es terrible, la situación es terrible, tenemos una violencia que nos asfixia a todos, pero también somos una ciudad de 50 años, somos una ciudad joven, somos una sociedad joven, no somos una sociedad de viejitos, ¿no? Como que en Cancún no hay viejitos. Tal vez tú, Alejandro, de Puebla, yo cuando estudiaba en Monterrey, veías viejitos en la calle que los llevaban, y en Cancún no vemos esos viejitos, ¿no? Nuestros viejitos son los pioneros que llegaron a sus 25, 30 años, hace 50 años a Cancún, con un espíritu aventurero, con un espíritu de creación, y son nuestros pioneros y los veteranos de Cancún que tienen una energía totalmente joven, que se saben parte de la creación de la ciudad. Nosotros, los que estamos aquí platicando, somos la primera generación de Cancún, seguimos siendo, por lo tanto tenemos un espíritu de creación, no es una ciudad que heredamos y que estamos administrando, ¿no? Cualquier otra ciudad, bueno, la construyó tu tatarabuelo y a ti te tocó pues, irla como administrar, nosotros no, a nosotros nos tocó crearla, ¿no? Y la verdad es que buscándole, digamos, lo positivo, ¿no? Y polémico a que tuvimos un gobierno que nos fue a disparar por protestar y por levantar la voz, también nos marca la pauta en una ciudad donde una de sus primeras protestas tuvo una respuesta tan estúpida que nos marca un punto de ahí para arriba, ¿no? La conversación, créeme que un gobierno municipal no va a volver a tomar una protesta por encimita, ¿no? Después de lo sucedido. Creo que estamos construyendo historia en nuestra ciudad, hay que verla desde una perspectiva de realidades y de las oportunidades que genera con una sociedad tan joven, tan enérgica como la que tenemos en Cancún. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ahora Dani, por favor. Bueno, la verdad es que espero no perderme un poco del hilo, pero siguiendo un poco lo que comenta Carlos, yo también espero que estos pioneros que les encanta hacer como todo un archivo histórico de la ciudad de Cancún, de verdad tengan esa foto del palacio y la de cuando pintaron la glorieta del ceviche y tengan todas estas manifestaciones. En realidad somos jóvenes a partir de ellos, quienes también son pues sí, no son ni siquiera tan viejos, ¿no? Entonces, o adultos tan mayores, o sea, en realidad ellos han rescatado o rescatan, digo, tengo varios conocidos que son pioneros y pues sí, rescatan todos los acontecimientos de Cancún, entonces espero que sí lo tengan. Por otro lado, bueno, ustedes son los abogados, ustedes me dirán, yo creo que si hemos llegado a este punto de tener que salir a rayar y ahora sí que, si quieren, vandalizar el espacio público y los edificios y todo eso, ¿por qué no comenzamos a preguntarnos qué es lo que está mal en el sistema de impartición de justicia? O sea, ¿por qué tengo que llegar a hacer todo esto? ¿Por qué no puedo ir como cualquier ciudadano a poner, oye, ¿sabes qué? Digo, toco madera, no tengo eso, pero
mataron a mi hija, la descuartizaron, por favor, puedes hacer justicia, ni siquiera tendré que decirte por favor, es tu trabajo, estamos pagando ahí, por lo que decían del presupuesto, ¿para qué? Para que investigues y hagas y tengas todo esto, ¿no? Pero de repente te topas así, lo voy a citar porque lo acabo de ver apenas estos días, el caso de Marisela Escobedo, y sabes, como que dices, ¿cómo no vas a salir a violentar? O sea, te la mataron enfrente del Palacio Municipal, o sea, ¿cómo crees que va a llegar a ser, cuánta lucha no hizo esa mujer, ¿no? Y cuánta lucha, o sea, digo, perdón, pero ahora sí que, como decían en mi pueblo, la burra no era arisca, la hicieron. Y pues todas las mujeres estamos aprendiendo a la mala, o sea, perdón, pero yo antes digo, ojalá que nunca me pase, pero si en algún día me llega a pasar, creo que voy a acudir primero a mis amigas, a las colectivos feministas, a la gente que está cercano de mí, antes de ir a tratar de buscar justicia por donde debería de estar buscando justicia, ¿no? Irme al Ministerio Público a poner la demanda, la de no sé qué, porque, ¿sabes? O sea, que me la van a hacer así larguísima, y si esto no se mueve y si no saben el nombre de mi difunta en las calles, nadie lo va a hacer y va a pasar a ser parte de la estadística. Entonces, pues creo que desde ese punto, desde la impartición y desde los organismos que deberían de estar velando por esto, no lo estaban haciendo, pues empezamos desde ahí mal, ¿no? Entonces, pues como decía Alejandro, sí, es correcto, estamos solas y estamos solos, pero pues por lo menos estamos juntas y juntos, espero, ¿sí? No estamos con ellos, no nos cuidan, pero nosotros estamos aquí. Muchísimas gracias, Dani. Le voy a ceder la palabra a Cecilia, que nos acompaña ahorita desde el centro del país. Ya tiene que desocuparse en unos minutitos. Entonces, le cedo la palabra y vamos a terminar breve, ¿ok? Perdón, está buenísimo el foro. Me tengo que retirar, pero no sin antes con una reflexión. Que la historia se escribe cada día, no hay nada predeterminado en ella, somos nosotros los responsables de hacerla. Muchísimas gracias a este foro, Estrella, de verdad, de corazón, mil gracias. A todos los que nos están escuchando, perdón que me retire, pero quedo atenta a lo que se les ofrezca. Yo voy y hago también todo lo que necesiten para apoyar. Muchísimas gracias. Y me desconecto. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias. Y excelente abogada en materia laboral, derechos humanos, a todo lo que da. Entonces, gracias. Gracias por tu colaboración. Para todos los que se quedan, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra reflexión? Sobre todo para los que están, ok, el licenciado Jorge, y después vamos con Alejandro. Oye, discúlpame, Alejandro, vi que tú hace rato estabas levantando, pero es rápido. He estado tomando notas de cosas súper interesantes y afortunadamente, pues, de lo que he tomado nota me han salido ideas y conclusiones importantes, sobre todo en el tema de cuánto rechazo existe, por ejemplo, ante no lo voy a llamar daño porque no lo considero un daño, el hecho de las pintas en paredes, y ya cuando llega incluso al grado de la destrucción de propiedad pública, me llama mucho la atención la animadversión que genera esto en el público en general, sobre todo aquel público que suele consumir, digámoslo así, el periodismo poco filtrado, ¿no? No lo voy a llamar desinformado, sino poco filtrado. Entonces, cuando no hay un contexto profundo en el tema, lo primero, o sea, la primera reacción que yo he visto es que eso no se hace. Y yo creo que no es cierto. Honestamente, por ejemplo, ahí hace rato estaban hablando del tema, ¿no? De las pintas, que si está bien, que si está mal. Bueno, piensen en Banksy. No sé si ustedes sepan quién es Banksy, que es un artista urbano internacional, famosísimo, que hace pintas en la calle y cada vez que hace algo la gente se impresiona y se maravilla de la profundidad social y política de sus, porque es arte, ¿no? De su obra. Es importante reconocerlo. Entonces, yo creo que en la medida en la que una obra de estas es reconocida como arte, yo creo que la expresión de pintas en el área urbana es en la misma medida arte. O sea, lo quieres limpiar,
límpialo. ¿Le quieres tomar fotos? Tómale fotos. Queda ahí la evidencia artística de la necesidad espiritual humana de tratar de externar al foro, a todos, pues, el sentir, ¿no? Así que yo les diría a esta gente que le molesta tanto, no lo vean como algo, como una ofensa personal, véanlo como la oportunidad de entender. De manera artística, quizás no es el arte que les gusta, pero el que tiene la sensibilidad para apreciar en dónde existen estas muestras, lo entiende, aunque sea una pinta que lo que tenga sea un poema, me explico, o lo que tenga sea una consigna contra un grupo, contra el gobierno, contra etcétera. Y en ese sentido también me parece sumamente importante el tema de la gentrificación, que se relaciona mucho con lo que decía Carlos. Está el problema, ¿no?, de que las ciudades no están pensadas para que la comunidad pueda ser comunidad, están pensadas para el consumo, están pensadas para la explotación de un sistema, si ustedes quieren, neoliberal capitalista o lo que prefieran, pero sin ir más allá, en realidad las sociedades no están pensadas para, digámoslo así, generar la interacción, están pensadas para generar el consumo. Y este problema de gentrificación es de hecho parte de unos análisis muy importantes. Yo leí un libro hace no mucho tiempo de David Harvey, que es un politólogo inglés, me parece muy bueno, en el que él menciona cómo este fenómeno de gentrificación, que es el de básicamente urbanizar las ciudades con la finalidad de que la gente que antes solía vivir en ellas sea apartada hacia las zonas no urbanas, sino a las zonas, digámoslo así, tampoco de guetos, pero a alejarlas del centro, con la finalidad de hacer el centro un área sumamente explotable, ¿no? A nivel inmobiliario, a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel de lo que ustedes quieran, pero siempre comercial, siempre capitalista, ¿me explico? Entonces, el problema de la gentrificación es un problema que también se expone dentro de este tema del el hecho de que la sociedad siempre se decanta, ¿no?, a tratar de explicar cuando simplemente no te escuchan o cuando simplemente ya te hirieron a un nivel muy, muy cercano a la proximidad. No hay otro foro, porque en la televisión nadie te pela, porque en las noticias solamente ponen las plumas que quieren, porque simplemente la sociedad tiene la necesidad de desahogarse de maneras muy específicas, ¿no?, como es el caso. Entonces, lo que yo les digo en general es, ni se espanten, ni se asusten, ni se mortifiquen, la ciudad está para eso, la ciudad es un lienzo, todo mundo tiene derecho a utilizarlo en la medida en que es de todos, y me parece al mismo tiempo una necesidad social el hecho de la protesta, ¿no?, de la patente, de la legítima protesta. En tanto, no se legitima a nadie en su integridad personal, y aquí es donde entra el contexto policial, ¿no?, cómo es que ellos creen tener la legitimidad para utilizar una bala y utilizar el presupuesto público en balas para matar a la gente, ¿no? O sea, mejor utilicen el presupuesto de las armas, hombre, en dárselo, como decían, no sé, creo que fue Gracia, ¿no?, el tema del presupuesto hacia las instituciones, ¿no?, que se dedican a la salvaguarda política de estos temas. Y ya, finalmente, perdón, sobre este último tema, no estoy muy de acuerdo en que el problema sea un problema presupuestal, porque ¿en dónde está el presupuesto del movimiento feminista? Yo no veo que no exista ningún presupuesto económico en el movimiento feminista, pero sí un presupuesto espiritual, de cofradía, ¿no?, fraternal. Entonces, no creo que sea un problema de presupuesto, creo que es algo, si existe la voluntad, puede desahogarse en la medida política posible, y pues ya, ¿no? Igual no les quito más tiempo, te regreso el uso de la voz estrella, y pues interesantísimo, ¿no?, todo esto. Perfecto, muchísimas gracias. Alejandro, vamos contigo, posteriormente con Carlos, y vamos a tratar de acortar nuestras participaciones para también no quitarles más de su tiempo. Alejandro, adelante. A ver, digo otras cosas, pero muy concretas, ¿ok? Quiero tocar periodismo, quiero tocar la pregunta buenísima que hizo Daniela de temas de derecho, quiero tocar monumentos, y lo último que dijiste de las periferias me parece importantísimo. A ver, periodismo. Mientras haya una empresa que publica y vende imágenes de personas, y muy particularmente mujeres muertas, y ese sea su producto, tenemos un problema. Tenemos un problema que tenemos que regular. No es posible que hagan dinero vendiendo esas imágenes, ¿no? Es imposible. El cuerpo de los seres humanos no es un producto comercial. Las fotografías de ellos, ¿no? Monumentos, creo que es un tema que es bien, bien profundo, tiene que ver mucho con lo que decía del vandalismo y tal, porque hago una referencia a una ciudad vecina. Pensemos en la ciudad de Mérida,
y posicionémonos en la muy, muy viva comunidad maya que vive en la ciudad de también en los pueblos aledaños, ¿no? Y pensemos en cómo se llama la avenida principal de la ciudad y el monumento que está, bueno, los diferentes monumentos, pero específicamente el de los Montejo, ¿no? Y entonces de repente tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos enfrentados a una realidad en la que coexiste el pueblo maya y aquellos fundadores que verdaderamente iniciaron guerra, a las personas de la comunidad. Y entonces yo tengo que entender, tenemos que entender que quizá precisamente derribar esos monumentos, aunque sean bienes públicos, es parte de ese proceso de sanidad y que nos va a permitir volver a integrar a la comunidad. Y mientras esas cosas no ocurren, el yugo sigue puesto, está ahí, es un monumento y lo puedes ver todos los días cuando caminas en Paseo Montejo, ¿no? El derecho, Daniela, yo eso te quiero contestar a ti, que me parece una pregunta sensacional, porque estamos en el foro de la Superior de Leyes. Yo te quiero decir, yo soy un gran enemigo, y perdón por lo que voy a decir a continuación, pero de las abogadas y de los abogados. El derecho es una cosa que, primero que nada, no está escrito en piedra, es una cosa que evoluciona, es flexible, fluye, va, viene, y la verdad es que los abogados hemos hecho un monopolio indebido del conocimiento del derecho. El derecho debe de ser accesible para todas las personas. Entonces, tenemos que trabajar en que la ley sea precisamente eso, y en que el derecho no sea solamente algo que alguien en un despacho privado, que después de haber estudiado 10 años puede comprender. Porque el derecho sirve para formar la vida social, la vida en comunidad. Entonces, si yo no tengo la capacidad, esto es al revés, si nosotros no tenemos la capacidad de crear derecho que sea comprensible y accesible para todas las personas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y eso es labor de nosotras y de nosotros como científicos del derecho, científicas del derecho, ¿no? Entonces, tenemos que llevar más adelante la profesión de lo que hemos logrado hasta ahora. Es progresiva. Y eso nos lo demanda. Y lo último, las periferias. Lo de las periferias tiene que ver con la gentrificación, pero también tiene que ver con la forma en la que se planean las ciudades, ¿no? Pues los terrenos más baratos son los que están más lejos, donde no hay servicios, en donde no hay ningún acceso. Y entonces ahí es donde se desarrolla en nuestro país el interés social, ¿no? Estas comunidades que solamente pueden, a las que accede quien solamente puede pagar eso, ¿no? Y entonces, pues ahí vemos esa injusticia social, esa mala distribución de los recursos que nos cruza transversalmente en todos los problemas, ¿no? Ya hablamos de feminismo, también cruza temas de discriminación racial, también cruza todo. Esta desigualdad tan fuerte en la que vive México, y que tiene mucho que ver con lo que decías, George, precisamente, porque está todo pensado para el consumo, no para la vida en comunidad, no para los espacios compartidos. Hasta ahí ya. Perfecto, gracias Alejandro. Ahora por último, Carlos, adelante. Sí, creo que hablando un poco de planeación, Cancún es una ciudad que la tiene un poco más fácil. Estamos hablando de gentrificación, de planeación y de centros integralmente planeados como Cancún lo fue. Y si pensamos esta ciudad a reconstruirla desde una perspectiva histórica, nos vamos a encontrar que la ciudad fue planeada en esta zona hotelera y en esta zona fundacional como una traza urbana que promueve a la comunidad. Una traza urbana que, si tú te das cuenta, ¿no? Cuando pides un paquete a Cancún y te dicen, ¿cómo que supermanzana? ¿Por qué son supermanzanas, no? ¿Por qué no son colonias, no? Porque no somos una ciudad colonial. Nacimos en un México moderno, y en un México moderno que planeó supermanzanas que estaban diseñadas para evitar el consumo, digamos, como masivo. Más bien pensaban en el comercio de proximidad, en supermanzanas con parques, equipamiento en general, parques, escuelas, centros deportivos o centros culturales al centro de las supermanzanas, para promover en las supermanzanas las comunidades que ahí vivían, ¿no? Uso de suelo mixto, donde trabajas, vives, estudias, te diviertes, vas al parque, vas al centro cultural, al Cecilio Chi o al deportivo, en la misma zona, ¿no? Todo conectado con andadores peatonales, con parques,
¿no? Es una ciudad de sueños. Las demás países y las demás ciudades del mundo están cambiando sus políticas públicas para que sus ciudades se parezcan al centro fundacional de Cancún, ¿no? Tenemos una oportunidad en una ciudad donde si regresamos en una perspectiva histórica que parecería como de hueva, ¿no? Una perspectiva histórica en cualquier otra ciudad como Puebla, Zacatecas, bueno, pues es que era otra mentalidad, ¿no? Aquí nuestra ciudad nació en una ciudad de hombres y mujeres modernos, después de la revolución industrial, con aprendizajes globales de fracasos y de aciertos urbanos, y Cancún particularmente, si regresamos a esta planeación pensada en comunidad, pensada en comercio de proximidad y pensada en una sociedad no de consumo, sino de un estilo de vida que realmente genera bienestar, que es el vivir en comunidad y el espacio público, podríamos regresar y revertir muchos de los problemas que tenemos. Cancún en particular es una ciudad con una oportunidad increíble que la incapacidad técnica y política de nuestros gobiernos está dejando que se vaya esa oportunidad, y creo que esta historia de la que hoy somos partes, de una ciudad que protestó, una ciudad que rayó y un gobierno que nos amedrentó, le suma al futuro de nuestra ciudad, tan triste como sea la acción tan irresponsable, inadmisible y estúpida, pero le suma al aprendizaje, ¿no? Vamos a ver protestas seguramente mucho más organizadas, donde se pueda blindar realmente la razón por las que las protestas se hacen. Como sociedad vamos a aprender a protestar, a dialogar, y aquí hay un compañero que está diciendo que las marchas no sirven. Aquí estamos platicando por una marcha, ¿no? Aquí estamos platicando por una protesta. Ahí estaban las 36 colectivas sentadas con el gobernador por una marcha, por un graffiti, por una protesta, ¿no? Pensar que nuestras ciudades y nuestro mundo no se ha construido a base de la protesta y de la marcha y de levantar la voz y de la digna rabia, como le llama, y además un concepto que no conocía, pues es no conocer la historia, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Dani, por último, por favor, adelante. Tu micrófono. Perdón, bueno, sí, a mí la verdad es que nada más me gustaría que podríamos recuperar todo este espacio en el que yo solía jugar, en el que solía socializar y crear, pues sí, lazos sociales, ¿no? Con tantos amigos como lo fuiste tú en su momento, Estrella, y pues muchos de los que estamos aquí. Pero sobre todo me gustaría que no quitáramos el dedo del renglón, ¿no? Esta marcha fue para exigir justicia de 3 casos de feminicidios que no han sido resueltos. Entonces, sí, obviamente hubo una represión que también tiene que tener responsables y que tenemos que darle seguimiento puntual, pero me parece que de repente mucha gente se fija en el daño del espacio público y no sé qué, pero estamos perdiendo el trasfondo de esto, ¿no? El problema es que hay una chica fue encontrada descuartizada, embolsada, y eso es muy grave, lo más grave que puede hacer. O sea, si van y le pintan el pelo a Benito Juárez de morado, la verdad no me interesa tanto como pues que se le dé una justicia, ¿no? Y que por lo menos pueda decir, ok, a lo mejor México sí, no tiene la mejor sistema de impartición de justicia, pero Cancún, el primer destino que presumen todos los empresarios de estar súper orgullosos porque pues es una ciudad primermundista y todo eso, bueno, aquí sí hay justicia, ¿no? Aquí sí se va a impartir y aquí sí vamos a encontrar los responsables de estos asesinatos, feminicidios. Entonces, pues yo los invito a que no quitemos el dedo del renglón de ambos casos, ¿no? Tanto de la impartición de justicia para Alexis y para todos los feminicidios que aún quedan impunes. Ahorita, bueno, ya se fue Gracia, pero nos decía que hay un 93% de los casos de impunidad. O sea, ¿en qué estamos parados? ¿Sabes? O sea, ¿cómo no vamos a salir a rayar el espacio público si de plano nuestra impartición de justicia, ¿qué más haces, no? Yo me imagino como madre, no sé, seguramente mi mamá no sé qué no haría, ¿no? Entonces, pues sí, hay varios temas que tenemos que darle seguimiento, y pues obviamente yo me comprometo también a estar pues ahí muy pendiente de esto. Muchísimas gracias, Dani.
creo que es un tema muy amplio porque tocamos, hay coyuntura en muchos aspectos, ¿no? Todos tenemos que aportar algo. Quiero nada más agradecerle su tiempo y quedarme con una reflexión. Que de verdad todas las personas que se indignan porque si pintan un palacio municipal, ¿sí?, se indignaran de la misma manera cuando leen las noticias en donde ven que un ser humano fue descuartizado. O sea, me gustaría que sientas este asco de qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, qué es lo que está pasando en donde todos los días nos levantamos y vemos estas noticias en donde vemos que las mujeres, 11 mujeres son asesinadas cada día y ya le dejó de importar a la sociedad. Quiero que sintamos asco porque somos una sociedad donde las mujeres hemos normalizado la violencia y los micromachismos, porque somos mujeres que hemos normalizado que nos nalguen en la calle, que nos falten al respeto, que tenemos miedo de caminar en la calle solas, que tenemos que cuidarnos de mil y un maneras, en donde deberíamos de indignarnos por tener que tomar medidas porque tenemos miedo de tomar un taxi solas. Creo que lo que podemos platicar es muy amplio. Muchísimas gracias de verdad a todos, de verdad de corazón, por invertir el tiempo a la institución. Se lo agradezco infinitamente porque en estos temas del feminismo creo que el licenciado Jorge sabe que soy la primera en alzar la mano dentro de la institución. Es probable que, como yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? Es probable que a mí ya me hubieran quemado, ¿no? Ya me hubieran mandado a la hoguera. Pero como a muchas otras mujeres, y algo que también quiero decirles es que las personas que nos están escuchando y que son mujeres, ustedes con sus hermanas, con sus mamás, si una mujer trabaja, agradéceselo a una feminista. Si una mujer vota, agradéceselo a una feminista. Si una mujer usa pantalones, agradéceselo a una feminista. Si una mujer puede decidir o no sobre ser madre, agradéceselo a una feminista. Entonces, creo que por eso también la participación de los hombres es fundamental en esto para con nosotras, ¿no? Vamos a ir trabajando para cedernos estos espacios y, como dijo también Gracia, trabajar en temas de masculinidad y de ir rompiendo, ¿no? De desaprender. Por ahí se nos enseñó que calladitas nos vemos más bonitas y no nos vemos más bonitas calladas. Entonces, de mi parte es todo. Licenciado Jorge, si quisiera agregar algo. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su tiempo, su colaboración. Les mando un gran abrazo y espero que después de esta pandemia podamos hacer más actividades como estas, pero presenciales. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien todos. Voy a dejar de grabar en este momento. Listo.